Bueno, yo soy Rosana Carrete, soy la directora del Museo Histórico Cabildo, y bueno, entre las actividades que empezaron durante el periodo que el museo estuvo cerrado, que muchos de ustedes han participado, y muchas también, y que bueno, y que ahora a pesar de que el museo esté abierto, por suerte el museo está abierto, continuar, está hacer, bueno, cada tanto estas charlas que es un poco revisando las distintas narrativas históricas, que es algo que también el museo propone a través de sus exposiciones. Bueno, con esta charla de hoy, que bueno, es como decía, una especie de revisión o de nuevas miradas nuevamente acerca de lo que se denominó y lo que nos enseñaron durante mucho tiempo en las aulas como el descubrimiento de América. De eso vamos a hablar y sobre todo Gonzalo. Yo quería presentar esta chola globalizada, creo que la están viendo todos en pantalla, que es una intervención que se hizo en La Paz, Bolivia, el año pasado, poco antes de las elecciones nacionales, luego de un breve periodo de golpe de Estado, donde, entre otras cosas, quien toma el poder, que es Yarin Áñez, entra con la Biblia, nada más, nada menos que a la casa de gobierno, y bueno, en una nación que, bueno, que tiene plurinaciones, es un Estado plurinacional, así se lo había definido, por la cantidad, bueno, conviven aymaras, quechuas, entre tantas otras naciones nativas, indígenas. Y bueno, en esa intervención que se hace de monumento a Isabel la Católica, es bien una imagen de nuestros tiempos, porque lo que llamamos como la decolonialidad, tanto en pensamiento, en, en, lo que sucede en los museos con las colecciones, de hecho hoy por hoy muchos acervos conformados por expoliaciones que se hicieron a lo largo no solo de Latinoamérica, sino en otros continentes, se está haciendo esa revisión, bueno, de devolver esos acervos a sus dueños, o sea, además de que sus dueños, o sea, esas naciones, cuando iban a visitar estos museos con esos elementos que se habían llevado a Europa o esos elementos que se exponían de distintos modos, no reflejaba quizá el uso con el que se habían diseñado determinados elementos. O sea, es una revisión que empieza en el 92, el tema del descubrimiento, que no es un descubrimiento, sino que es la llegada de los europeos a nuestro continente, que tampoco tiene por qué ser la primera llegada, sino que llegó Colón, a quien subvencionó el viaje Isabel la Católica a nuestro continente, y que bueno, empieza sobre todo cuando se cumplen los 500 años de este hecho, hacer una revisión acerca de ese hecho histórico. Hoy, tanto se ha revisado que, o sea, para bien, bueno, como les decía, es de construir ciertas imágenes, en este caso, bueno, la charla globalizada es bien ilustrativa de cómo antes quizá se percibían las bolivianas, que bueno, como los paradigmas de belleza eran otros, Isabel la Católica allí, bueno, el catolicismo ni siquiera era la religión, sino que justamente los conquistadores o los colonizadores llegan con la cruz y la espada, y bueno, de esas un poquito las cuestiones que hoy queríamos abordar, sin ánimo de debate, o sea, de tener una única verdad nunca, ¿verdad? O sea, esto es presentar distintas posturas, mostrar distintos materiales y reflexionar conjuntamente. Bueno, antes de darle la palabra a Gonzalo, lo voy a presentar. Gonzalo Leighton es, desde marzo ya, es historiador y es el investigador que se ha incorporado al equipo del Museo Histórico Cabildo. Gonzalo es licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. Actualmente cursa la maestría de Historia Rioplatense en la misma facultad y es docente e investigador en el Departamento de Historia Americana. Ha publicado artículos y notas
en distintos medios de prensa de Uruguay, Argentina, es docente, y bueno, como les decía, es historiador e investigador en el Museo Histórico Cabildo. Dicho, tirando esas pastillitas, le doy la palabra entonces a mi compañero Gonzalo. Gracias, Rosana. ¿Cómo están? Saludos para todos. ¿Se escucha bien? ¿Me ven bien? ¿Todo correcto, digamos? Bien, dedo para arriba. Bueno, genial. Bueno, gracias a todos nuevamente por participar. Veo nombres y caras reincidentes. Veo alguna gente nueva, así que también gracias por acercarse. Bueno, la idea, como planteó Rosana, para hoy es conversar justamente sobre el descubrimiento de América, el así llamado descubrimiento. Justamente la idea es discutir este término, que no solo nombra, sino que también interpreta y toma posición. Voy a presentar también algunas alternativas terminológicas que se han presentado para salir de esta única definición. Y en la segunda parte de la charla vamos a hablar un poco sobre la herencia y la ancestría indígena en nuestro país. Esa es un poco la proyección de la clase, de la charla de hoy, más o menos como siempre, va a estar en torno a 50 minutos, una hora, y al final tenemos espacio para que podamos conversar, preguntas, comentarios, reflexiones de cada uno, así que bueno, empecemos. Y por supuesto, si en algún momento de mi exposición alguien quiere interrumpirme, decir algo, comentar, siéntase completamente libre de hacerlo, eh, o por el chat, o levanta la mano, o interviene directamente, que la idea es que sea, que sea algo en común. Bueno, para empezar, hoy en día nos resulta difícil pensar que pueblos indígenas, como los aztecas, los incas, los guaraníes o los charrúas, no vivían en América. América, por supuesto, no aparece en ninguno de los mapas elaborados por alguno de estos pueblos, por quienes elaboraban. De hecho, hasta comienzos del siglo XVI, el continente americano no va a figurar en ningún mapa, porque aún no se había inventado la palabra, ni había nacido la idea de un cuarto continente en aquel entonces. Por supuesto que el continente existía, por supuesto que sus pobladores también, pero cada pueblo le daba un nombre particular de acuerdo a sus propias tradiciones, a sus propias cosmogonías, y por supuesto tampoco ninguno de ellos conocía el continente en toda su extensión. Cuando llegaron los europeos, fines del siglo XV, le llamaron primeramente Indias Occidentales, de ahí se deriva el término indios. El término América, como ustedes saben, deriva de Américo Vespucio. Vespucio estaba observando el cielo desde lo que hoy es el sur de Brasil, cuando se dio cuenta que las estrellas que veía desde ese lugar no eran las mismas que podía observar desde el Mediterráneo, por ejemplo. Se dio cuenta entonces que no estaba en las Indias, como había creído Colón, sino que estaba en un nuevo mundo, nuevo obviamente para él y para los europeos. Y lo curioso y confuso de todo este asunto es que una vez que el continente recibió el nombre de América, en el siglo XVI, y más tarde que América Latina fue denominada de esta manera en el siglo XIX, fue como si esos nombres hubiesen existido siempre, ¿no? Cuesta hoy en día referirnos al continente sin llamarlo América, aunque estemos hablando de hechos o acontecimientos que hayan ocurrido muchísimo tiempo antes. Por ejemplo, cuando hablamos del primer poblamiento del continente, decimos, América se pobló a través del estrecho de Bering, ¿no? Cuesta como nombrarlo de otra manera. A lo que voy entonces es que no hubo en los hechos de la práctica un descubrimiento en sí de América, sino más bien, como han señalado algunos autores, una invención de América, una construcción de América, por parte de los europeos y de los criollos de ascendencia europea que luego llevaron las riendas de los estados-nación que se fueron creando. Fue un historiador mexicano, Edmundo O'Gorman,
quien en un libro que ya es bastante clásico en la historiografía americana, que es un libro del año 58, se llama justamente La invención de América. Fue él, O'Gorman, quien postuló esta idea de la invención, y agregó que esa invención implicó también la apropiación del continente y su integración al imaginario europeo, occidental y cristiano. Entonces, la mirada de O'Gorman inauguró, si se quiere, una perspectiva que antes no era vista o no era reconocida en los relatos que existían. Digamos que sacó a la luz una dimensión de la historia que estaba oculta por aquellos relatos más parciales de lo que se llama el descubrimiento de América. Entonces, a partir de este trabajo de O'Gorman, y sobre todo en las últimas décadas, a partir de lo que se conoce como el pensamiento decolonial, que ahora voy a definir con más precisión, la idea de América quedó asociada a la idea de colonialidad. Es decir, el continente americano, en su totalidad, surgió como tal en la conciencia europea, como una gran extensión de tierra de la que era posible apropiarse, y que había que apropiarse, y que estaba pobleada por una serie de pueblos a los que había que evangelizar y explotar. ¿Bien? Esta teoría de la invención de América se formula, como les decía, desde el punto de vista de la colonialidad. Colonialidad y colonialismo no son lo mismo, aunque por supuesto tienen una raíz común, son términos que están relacionados. Colonialismo es más fácil de entender, se refiere a periodos históricos específicos y a lugares de dominio imperial, español, portugués, holandés, británico. Y colonialidad, en cambio, denota la estructura lógica, digámosle, que está por detrás de ese dominio colonial, ¿sí? Y que subyace en el control que hace la colonia, el país colonial o el imperio colonial, un dominio casi total del territorio, en la política, de la economía, de la religión, de la organización social, de la organización familiar, de la ciencia, pero también de aspectos más sutiles, como el pensamiento, la sensibilidad, el comportamiento, la concepción del tiempo, los modos de expresión, el propio lenguaje. Es decir, es una redefinición tanto de lo real como de lo imaginario, como diría Gruzinski. Entonces, según este pensamiento decolonial, la colonialidad es la lógica que está por detrás del dominio en el mundo moderno, y que va más allá de cuál es el país colonial o el país imperial que está ejerciendo en ese momento. Hay un semiólogo argentino que se llama Walter Mignolo, que es uno de los pensadores decoloniales que tiene más celebridad, digamos, o no sé si los historiadores llegan a ser célebres, pero por lo menos que es de los más conocidos, de los más leídos, Walter Mignolo, que publicó en el año 2005 un libro que se llama La idea de América Latina. Y ahí lo que plantea Mignolo es que la colonialidad sería la cara oculta de la modernidad, o sea, de la llamada edad moderna, es decir, de la expansión europea, los viajes del descubrimiento, la expansión económica capitalista. Esos son características de la modernidad, y él dice que la cara oculta de esa modernidad es la colonialidad. Una de las caras visibles, por ejemplo, podría ser el Renacimiento europeo durante el siglo XVI. Y además agrega Mignolo que esa modernidad, colonialidad, sería que ha ido cambiando con el tiempo, en base a quién fue sustentando la hegemonía mundial, y que llega hasta nuestro presente. Lo que hace entonces este autor es excavar casi en los cimientos coloniales de la construcción de América, de la idea de América, para desentrañar lo que él llama la geopolítica del conocimiento. La geopolítica del conocimiento, es decir, cómo el conocimiento, cómo el saber se construye, ¿no?, desde determinados centros geográficos que detentan el poder político. Por eso lo de geopolítica del conocimiento. De esta manera lo que se busca es narrar la parte de la historia que no se contaba, ¿no?, que había quedado oculta, y esto requiere una transformación en justamente la geografía del conocimiento.
Por lo tanto, la decolonialidad consistiría en develar toda esa lógica encubierta que impone el control, que impone la dominación. Es una lógica que está oculta tras el discurso del progreso, de la modernización, de la salvación, de un discurso civilizatorio. ¿Se entiende más o menos cómo es este pensamiento decolonial? Es importante como para tener en claro, bueno, justamente el término invención, por qué lado viene. Bajo esta mirada, entonces, bajo esta forma de interpretar la historia, el pensamiento decolonial intenta o busca revelar cómo los avances de la modernidad fuera de Europa dependen de una matriz colonial de poder, que incluye muchísimos aspectos, les mencioné varios recién. Y entre ellos también incluye la acuñación de nuevos términos para nombrar las tierras apropiadas, por ejemplo, América, y para nombrar los pueblos que las habitaban, los indios, ¿no? Toda la variedad y riqueza de los distintos pueblos originarios del continente, y también de los esclavos africanos que se trajeron, fue reducida a dos términos, indios y negros. Entonces, bajo esta mirada decolonial, el continente americano existiría solamente como una consecuencia de la expansión colonial europea. Y los relatos de esa expansión habrían sido escritos desde un punto de vista europeo o eurocéntrico, como se le dice también. O sea, y acá nos referimos de los historiadores hasta los primeros cronistas de Indias, ¿no? De Bartolomé de las Casas, López de Gómara, todos los primeros cronistas, filósofos que han trabajado los temas, Hegel, Marx, historiadores como Toynbee, o sea, la mayoría de los textos que se han escrito sobre América no se apartan desde de una perspectiva europea que se presenta como universal. O sea, reconocen que hay un mundo, que hay unos pueblos que están fuera de Europa, pero los ven casi como objetos y no tanto como sujetos, o sea, los dejan fuera de la historia. Eso esto de dejar fuera de la historia también es un tema que es bastante trabajado en el pensamiento decolonial y antes, y por mucha gente que ha estudiado estos procesos. Hay un libro que es muy interesante. Los libros que estoy nombrando y los autores, después cuando el video se suba a la... Nos están grabando, no sé si les dijeras por la... Cuando el video se suba a las redes, también voy a anexar una bibliografía con referencias de libros y de autores que he ido mencionando, así que no se enloquezcan por anotar, quien le interese, que después va a estar como más fácil ese listado. Les decía, es un trabajo de un antropólogo estadounidense que se llama Eric Wolf, se llamaba, creo que ya es fallecido, y el libro se llama Europa y la gente sin historia. Entonces lo que trabaja Wolf ahí es que las sociedades sin escritura alfabética, como eran las sociedades indígenas, no tenían una escritura alfabética, sino una escritura a través de pictogramas o ideogramas, o las sociedades que se expresaban en lenguas que no fueran las lenguas imperiales de la Europa moderna, o sea, el español, el portugués, el italiano, el francés, el inglés, el alemán, por la Europa occidental eran considerados como pueblos casi sin historia, ¿no? Como que estaban congelados en el tiempo. Bueno, Wolf lo que plantea justamente que esto no era así, que tenían historia, que no estaban de ningún modo congelados, y además la historia de estas regiones, de estos pueblos, estaban profundamente relacionadas con la historia mundial, no solo con la de sus regiones. Es como si tener historia fuese un privilegio únicamente europeo, ¿no? Y para tenerla hubiera que dejarse colonizar. Pero esta forma de historiar, esta forma de estudiar la historia de América, no fue solamente realizada por europeos, ha sido también realizada por muchos americanos. Es lo que se conoce como la herida colonial, como una especie de sentimiento de inferioridad impuesto en quienes no encajan en el modelo de los relatos dominantes, modelos predeterminados. Entonces, desde la etapa de la conquista mismo, los primeros misioneros que fueron llegando a Europa, los primeros hombres de letras, se atribuyeron de alguna manera la tarea de escribir las historias que según ellos los pueblos como los incas o los aztecas no tendrían.
¿no? Y de redactar incluso la gramática de las lenguas locales, como el quechua, por ejemplo, o el náhuatl, que es era la lengua del pueblo azteca. La gramática se escribió en base con los modelos del latín, es decir, la concepción europea en todo. Los exploradores, los cartógrafos, ¿no? Las personas que dibujaban los mapas, los naturalistas que estudiaban la fauna y la flora, tuvieron que nombrar y que describir lo que iban conociendo, aquello que era desconocido para ellos, o sea, ponerlo en un lenguaje familiar, todo un extraño mundo natural y social. Imagínense lo que fue para los europeos la llegada también a este mundo tan distinto del que provenían. Debieron ir incorporando gradualmente esta nueva parte del globo dentro de una cartografía clásica que ya estaba un poco delimitada, por eso Europa está en el centro de los mapas, ¿no? Debieron describir animales, plantas, culturas, y lo tuvieron que hacer usando sus propios referentes, o sea, usando nombres que le eran familiares, nombres cristianos, nombres que aludían a sus regiones de origen, ¿no? La Nueva España, la Nueva Granada. Y lo hicieron en un gran número, porque desde la misma llegada a fines del 15, inicios del 16, la producción de textos y la producción de imágenes fue una estrategia clave, una de las estrategias principales en la tarea de domar todo ese territorio salvaje. Y todo ese trabajo fue poniendo en marcha un proyecto gigantesco, científico y político, que lo que hizo fue terminar de transformar la terra incógnita, como le llamaban a la llegada al continente, en la América española, fundamentalmente. Todos estos elementos entonces se conectan entre sí y tienen una relación directa con la construcción de un orden mundial, con la construcción con la producción de un tipo de conocimiento que está centrado en Europa, eurocéntrico, pero no entendido en el sentido de la exclusión de los otros, sino por el contrario en la inclusión, pero en un mundo que ya estaba armado, la inclusión dentro de un orden, de un sistema único, que es la civilización europea, occidental y cristiana. Entonces, muchos historiadores y pensadores, filósofos, semiólogos, todo el pensamiento decolonial, y toda esta gente es un universo bastante pluridisciplinar, no son solo historiadores, por supuesto, se preguntaron cómo se sale de esa visión histórica colonial, de esa colonialidad, cómo salir. Bueno, ellos vieron que para relatar las experiencias y las visiones del mundo, distintas a las del relato europeo, se pueden seguir algunas técnicas o algunos caminos distintos. Propusieron algunas salidas. No es una tarea para nada fácil, ¿no? Porque tanto las fuentes como la bibliografía existente, todo está ya armado de una manera. Hay que empezar a desentrañar cómo construir una historia que mire para otro lado, que mire otras cosas. Una de esas propuestas, tal vez la más filosófica si se quiere, sería alejarse de una noción del conocimiento fundada en la teología, que eso en la Europa de la época era clave, o sea, Dios como centro y como punto de referencia, y de una noción del conocimiento fundada en la egología, o sea, en lugar de Dios, el yo, el individuo como centro y como punto de referencia. Esas serían dos nociones de las que habría que alejarse. Las historias eurocéntricas suelen tener a los individuos como sujetos de la historia, los grandes personajes, ¿no? Pero en el mundo indígena la individualidad era entendida de una forma muy distinta a la que la entendían los europeos de la época, ¿no? Por ejemplo, valores como la fama, el honor, la gloria, que para los españoles eran el horizonte, no necesariamente era así en el mundo indígena. Eran sociedades mucho más estratificadas, jerárquicas, en donde el peso del sujeto y de la propia individualidad no era un elemento tan apreciado. La individualidad en el mundo indígena era relevante, pero más bien en relación a la totalidad social, el individuo como una pieza constitutiva de la colectividad. Otra manera de aproximarnos a
a una historia no eurocéntrica sería prestando atención a las historias de las fronteras, ¿sí? Y no haciendo historias territoriales, más nacionales, que fueron creadas por el expansionismo europeo. Digo, esas fronteras, ¿no? Otro modo sería prestando atención a la visión de los propios pueblos indígenas, que muchas veces quedaban fuera de los relatos. En mi manera de ver, esta sería como la técnica más compleja, metodológicamente y en relación a las fuentes documentales, porque la influencia y el mestizaje con lo europeo fue muy grande y fue muy temprano en América. Los europeos cuando iniciaron la conquista, una de las ramas de la conquista, por decirlo así, o sea, la conquista militar, la conquista religiosa, pero otra fue la conquista simbólica, la conquista de la información, ¿no? De eso habla un poco Serge Grusinski, que es un autor que mencioné hace un rato. Él habla sobre la colonización de lo real, pero también de lo imaginario, sobre cómo aquellos indígenas que escribieron en los años posteriores a la conquista ya habían sufrido una al menos incipiente occidentalización. Bueno, de hecho tuvieron que aprender un lenguaje escrito, ¿no? Pero bueno, hay maneras de ver la visión de los pueblos indígenas. De hecho, hay libros que los deben conocer, como la visión de los vencidos, si no me equivoco, de León Portilla, ¿no? Creo que es así, la visión de los vencidos. Eh, por ejemplo, para los cristianos europeos, cuando llegaron al continente, entendieron el descubrimiento y la conquista como el acontecimiento más extraordinario desde la llegada de Cristo, ¿no? Pero por otro lado, para algunos pueblos, para el pueblo aymara en particular, que hoy ocupan territorios que hoy ocupan Bolivia y Perú, los aymaras consideraban estos mismos acontecimientos como un pachacuti, en una palabra del lenguaje de ellos, que quiere decir una especie de trastorno total del espacio, del tiempo, por así decirlo, como si fuese una revolución pero invertida, una revolución que no trae aparejada ninguna de las consecuencias progresistas que se pueden asociar con revoluciones occidentales como la francesa, la revolución industrial o las revoluciones de independencia de los Estados americanos. Otra manera que el pensamiento colonial propone es prestando atención a los conocimientos que los pueblos nativos tenían, ¿no? Y eso se puede estudiar en cómo influyeron en el mundo europeo. Es decir, los conocimientos, los saberes propios de los pueblos indígenas, qué incidencia tuvieron en la ciencia europea. Que en el siglo XVI, como saben, estaba una revolución tremenda, el giro copernicano, en fin. Y eso se puede ver en las propias narraciones, las tradicionales, las propias crónicas de Indias, de exploradores, que, que no suele comentarse, suele haber silencio sobre de dónde obtienen la información. Por ejemplo, hay un libro bastante clásico dentro de las crónicas que es de un autor llamado Francisco Hernández, un cronista del siglo XVI, que escribió una historia natural de Nueva España. Nueva España le llamaban los españoles a lo que hoy es más o menos la zona central de México, el Valle mexicano. Este cronista recopiló descripciones de más de 300 animales y miles de plantas del nuevo continente. Plantas como el maíz, el tomate, el cacao, el tabaco, la coca o la papa, que iban a transformar completamente toda la cultura occidental y la historia del mundo de ahí en adelante, ¿no? La obra de este Hernández le muestra a Europa la riqueza natural americana, ¿sí? Y al mismo tiempo, tal vez sin proponérselo, hace evidente una complejidad cultural muy grande. Pero en ningún momento se dice que toda esa información y o sea, las propiedades de las plantas, este hombre no probó las 3000 plantas que describe, es evidente, que describe en su libro. Todo esto es información que le proporcionaron los propios indígenas. Es decir, leyendo este tipo de, de, de nudos que quedan ocultos, es una de las técnicas que también se propone desde la decolonialidad para hacer una historia no eurocéntrica, digamos. Bien,
Cuando comencé, voy a tomar un poquito de agua, perdón. Cuando comencé la charla les comentaba que, siguiendo esta visión, que no hubo un descubrimiento de América, sino una invención, una construcción de América. Por supuesto que no, desde luego no podemos desconocer que el término descubrimiento ha sido y sigue siendo el más utilizado, tal vez el más cómodo, el que nos sale más rápido. Hablamos de los viajes de descubrimiento, pero aquí está asociado a la idea de viaje de descubrimiento, está asociada una idea de proeza o de un logro, del revelamiento de algo que nadie había visto antes. Además, los descubrimientos se presentan también como mecanismos de apropiación, ¿sí?, en los cuales los descubridores reclaman derechos de posesión, de dominio. Además, esta visión de descubrimiento supone un proceso unidireccional, ¿no?, asimétrico, en el cual América y su población se reducen a un objeto cuya realidad depende de las proezas de los europeos, ¿no? América existe en función de Europa, en esta visión. Como intenté presentar, estas nociones fueron fundamentales también en la consolidación de Europa occidental como centro y como motor de la historia. Pero bueno, se han propuesto otra serie de términos para denominar todos estos procesos, de eso voy a hablar ahora unos minutos. Para superar esa visión unidireccionalidad de descubrimiento, se propuso otro término con la intención de ofrecer una visión simétrica que reconozca las dos patas, tanto las voces europeas como las voces de los nativos americanos. Y ese término seguramente lo han escuchado muchas veces, es el de encuentro de dos mundos o encuentro de dos culturas. Y a primera vista resulta una idea bastante atractiva, ¿no? En materia de cultura sabemos que no hay casos puros, las fronteras culturales son difusas, la idea de las culturas híbridas, culturas mestizas, son una realidad en la historia. Sin embargo, la idea de encuentro, justamente la idea de encuentro hace pensar en un equilibrio, como si ambas culturas hubieran aportado a ese encuentro de manera equitativa, cuando sabemos bien que esto no ocurrió así, que lo que primaron fueron justamente las asimetrías. Y si bien desde la historia, como les decía, se ha intentado darle voz a los vencidos, los problemas son complejos para lograrlo. O sea que esta terminología también tiene sus limitaciones. Y además, si nos ponemos muy finos, los contactos entre culturas no existen. En todo caso, lo que existe son contactos entre individuos o entre grupos que se procesan mediante el intercambio de materiales culturales, de elementos culturales, pero las culturas en sí mismas son abstracciones, no se encuentran en ningún momento. Por otro lado, en firme oposición a esta visión de encuentro, se han propuesto otros términos que buscan más bien reflejar la brutalidad de la conquista europea. Por ejemplo, términos como invasión, usurpación, expoliación, son todas palabras que muestran, que intentan mostrar el horror que significó para los pueblos americanos la llegada de los europeos, la llegada de la conquista, que denuncian el carácter violento de esa incursión. Y estas voces se levantaron desde los inicios mismos del proceso. Bartolomé de las Casas es un ejemplo claro. Fue uno de los primeros denunciantes del carácter terrible de la conquista, ¿no? Y hay suficiente evidencia como para justificar este tipo esta denuncia de estos abusos. Pero de todos modos, estos términos, invasión, usurpación, expoliación, mantienen la unidireccionalidad. No nos dice demasiado sobre el éxito de la Europa moderna, sobre las prácticas culturales que le hicieron posible. También bajo esta visión, América no deja de ser una construcción europea. Y esa misma crítica también se le ha hecho al término invención de América, al término que propone el decolonialismo, el término invención del que hablábamos al principio. También que reduce la realidad de América a una a una compleja fabricación o elaboración europea, pero elaboración europea al fin, ¿no? Dejando poco espacio para entender el papel local, para entender la geografía local, la naturaleza, los pueblos americanos. ¿Sí? Esa idea de invención conserva también entonces la dicotomía entre Europa y los otros.
De modo que es un lío, ¿no? Este, es un lío. ¿Cómo hablamos? Este, ¿Qué hacemos? ¿Cómo le llamamos? Yo no vengo a traer una solución, por supuesto. Me parece que es importante definir apropiadamente los términos con los que nos referimos a todos estos hechos, a estos procesos. Creo que no es solamente una cuestión de distintas interpretaciones, que lo es también, pero que cambia radicalmente el contenido del discurso, la intención que juega por detrás, si nos referimos de una manera o nos referimos de otra. No me quiero ir mucho del tema, pero no sé si escucharon las declaraciones de hace muy poquitos días de la presidenta de la Confederación de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP. Ella estaba en una gira por Estados Unidos, le hicieron algunas preguntas. En el marco el Papa Francisco hace también muy poquitos días pidió perdón en nombre de la Iglesia a México y a su pueblo por lo que llamó los pecados cometidos durante la conquista. En ese marco a Díaz Ayuso le trajeron a colación esto, bueno, y ella respondió que en realidad lo que había hecho España era llevar la civilización a América, que había llevado el catolicismo, que había llevado los valores occidentales, que había llevado los valores cristianos. O sea, dijo prácticamente lo mismo que decían los conquistadores hace 500 años. Aquello del mito civilizador, Dios como la última justificación, como si en las sociedades indígenas no hubiera habido civilizaciones, no hubiera habido culturas, no hubiera habido valores, o como si traer e imponer espada y fuego fueran la misma cosa. Y estas posturas tienen cada vez más auditorio. Pero tampoco se trata de cobrarle todas las cuentas a España. No va por ahí, no es que los españoles hayan estado 500 años matando indios. No hay que negar tampoco el papel de los propios estados americanos, ¿no? Desde casos recientes hasta casos más antiguos. Podemos pensar en las matanzas de indígenas mexicanos en la región de Chiapas, en los años 90, por ejemplo, o lo que se conoce como el genocidio maya, que fue perpetrado durante la dictadura guatemalteca en los años 80. Si nos vamos más atrás en el tiempo y nos venimos más cerca en el espacio, podemos recordar la terrible campaña de Desierto, comandada por el general Roca en Argentina, o acá mismo en Uruguay, la matanza de los charrúas en Salsipuedes. Pero me fui un poco de tema. Volviendo a la cuestión terminológica. Decía que es un lío encontrar algún término que nos ayude a pensar. Y preparando esta charla di con un artículo de un historiador colombiano, que se llama Mauricio Nieto Olarte. Él se dedica a la historia de la ciencia, sobre todo en la época moderna, pero desde una visión de la ciencia como la ciencia y sus vínculos con la política, los vínculos con la construcción de conocimiento, con la construcción de saberes. Y este historiador propuso un término en este artículo, que después se los voy a dejar en la bibliografía, que es un término que no es tanto para reemplazar a los anteriores, sino que es más bien para ayudarnos a pensar, y ese término es el de comprensión de América. Comprensión. Por un lado, dice Nieto, comprender proviene etimológicamente de prender, de atrapar. Y esto nos da ya la idea de apropiación, la idea de dominación, de incorporación, de domesticación. Nos sitúa rápidamente en lo que ocurrió, nos muestra el horror de la conquista, ¿no? Lo que estos términos que les mencionaba antes también hacen. Pero entendido así, solo como prender o como atrapar, sigue manteniendo el sentido unidireccional que criticamos antes. Una América pasiva que es apropiada por Europa. Pero Nieto argumenta que hay una segunda mirada en el término comprender, que tiene otra proyección. Y sería esto, que comprender no es solo el acto de conocer o poseer algo que está frente a nuestros ojos, sino que comprender siempre es también una forma de autocomprensión. Únicamente es posible comprender en la medida en que reconocemos que coexistimos con los demás, que coexistimos con el mundo, ¿no? Y en el fondo comprender entonces es comprenderse a uno mismo también. Y entendiendo el término de este modo,
mediante la comprensión se transforman tanto el sujeto que comprende como el objeto que es comprendido. Hay una mutua construcción. De esta manera, dice Nieto, el nuevo mundo no sería solo América, sino toda la edad moderna, toda la época moderna es el nuevo mundo. La construcción o la invención de América es inseparable de la construcción o la invención de Europa. Es inseparable de la construcción de Europa como centro y como motor de la historia mundial. Entonces, en este sentido, en el sentido de buscar lo diferente, de buscar aquello que nos llama la atención, que nos mueve a comprender, en donde hay un ir y venir entre lo que nos es extraño y lo que nos es familiar, en ese sentido de acercarnos a lo otro, para acercarnos también a nosotros mismos, es que me gustaría cerrar la charla con algunas cuestiones vinculadas a nuestro país y su relación con el pasado indígena. Inicialmente, la idea que tenía cuando empecé a preparar la charla era presentarles una visión panorámica de lo que sabemos sobre el poblamiento indígena de esta región, sobre los distintos momentos, los distintos pueblos, las distintas regiones que ocuparon. Pero después me pareció que esta aproximación no iba a aportarles demasiado, que estos datos son los consabidos datos sobre el pasado prehispánico del Uruguay, una información que es bastante accesible, que la pueden encontrar fácilmente en muchos libros, en muchos sitios web. Y además me parece que sería una actitud un tanto pedante y hasta arribista, porque me parece que en estos temas los historiadores no tenemos mucho para aportar, esa es la verdad. No disponemos de documentos escritos, las visiones que tenemos que fueron producidas durante la colonia o durante los primeros años del Uruguay independiente son visiones muy parciales. Rápidamente hubo mucha mezcla con los europeos, es muy difícil distinguir las prácticas y costumbres indígenas anteriores a las adquiridas a partir de ese momento. Entonces los historiadores tenemos que basarnos necesariamente en lo que han estudiado otros investigadores, por ejemplo los arqueólogos, fundamentalmente los arqueólogos. Pero ya desde hace un tiempo también podemos basarnos en otro tipo de estudios científicos, de los cuales me gustaría hablarles ahora y presentarles algunos ejemplos, de cómo a través de otros estudios científicos podemos acercarnos a una comprensión, a una mayor comprensión del pasado indígena prehispánico de nuestro país. Les voy a comentar tres estudios, que son muy recientes los tres, y que tienen que ver con todos estos temas. Uno de ellos proviene de la antropología biológica, otro proviene de la genética, con ayuda de la matemática, y el restante proviene de la biología y la agroecología. Como ven, ninguno de estos es un trabajo historiográfico, o sea, los historiadores en estos temas, violín en bolsa, tenemos que aprender de lo que estudian otros. El primero de estos estudios, el de la antropología biológica, ha sido desarrollado por Mónica Sanz y su equipo de investigación. Mónica Sanz es la responsable del departamento justamente de antropología biológica de la Facultad de Humanidades. Ella viene trabajando en estos temas desde hace muchos años, desde los años 80. Es antropóloga, tiene posgrados en genética. Hace muy poquito ganó un premio bastante importante de la UNESCO, reconociendo su trabajo. O sea que es interesante lo que ella propone. Y recuerdan que recién cuando les mencioné lo de la matanza de Salsipués, no utilicé la palabra exterminio, que es otro término con el cual se suele aludir los acontecimientos de Salsipués. No lo hice porque los hechos no hubo un exterminio de los charrúas. A ese hecho infausto le sobrevivieron muchas mujeres y muchos niños charrúas, y su ancestría, su herencia biológica, está presente en un alto porcentaje, mucho mayor de lo que se cree, de la población actual del Uruguay. Y justamente esto es lo que estudia el equipo de Mónica Sanz. Estudia el mestizaje en la población uruguaya. ¿Qué hicieron? A partir del análisis de ADN, determinaron que más del 30% de la población del país tiene ancestros indígenas, y que en algunos departamentos del norte del Uruguay, como Tacuarembó, por ejemplo, el porcentaje supera el 60%. Por supuesto, no solo charrúas, fundamentalmente guaraní,
que es la etnia principal, y de otras etnias menores. Pero, en los restos hallados de una indígena de sexo femenino, que data de hace 1600 años, detectaron una mutación en el ADN muy particular que no se había visto antes. Y compararon estos restos con los de otros dos indígenas, en este caso de sexo masculino, uno de ellos, los restos de Baimaca Pirú, cuando se trajeron al Baimaca Pirú, uno de los últimos charrúas que se conocen, que fueron vendidos a Francia y enseñados como un bicho raro. Cuando se repatriaron los restos, bueno, eso es un disparate, lo acabo de decir. Cuando los restos de Baimaca Pirú se trajeron al Uruguay en 2002, pudieron hacerle algunos exámenes, después por ley se prohibió seguir haciendo exámenes a los restos de Baimaca. Observaron que esa mutación que habían encontrado en esa indígena coincidía con los de Baimaca Perú, ¿no? Esto les dio un indicio para seguir investigando. Desarrollaron un nuevo estudio, muy reciente, en 10 uruguayos vivos, en los que se había comprobado la descendencia indígena, y encontraron la misma mutación genética. Es decir, esos resultados parecen indicar que se trata de una mutación genética única, propia de algunos indígenas que habitaban estos territorios. Porque es una mutación que no se ha encontrado hasta el día de hoy en análisis similares que se han hecho en Argentina o en Brasil, por ejemplo. ¿Qué señala esto? Por supuesto, en carácter hipotético, que habría existido una tribu bastante establecida en el territorio de lo que hoy es Uruguay, y esto lo que hace es poner en entredicho el consabido discurso de las tribus nómadas, las tribus transhumantes, ¿no? Que por supuesto lo eran, en parte lo eran, pero también todo indica que estuvieron establecidos con presencia en este territorio, o al menos que volvían siempre al mismo lugar. El segundo estudio que les quería presentar está asociado a un proyecto que se llama Uru-Genomes, que es coordinado por los investigadores Lucía Spangenberg y Hugo Naya. Ellos están vinculados al Instituto Pasteur y tienen un equipo de gente de Facultad de Ciencias, de Medicina, de Humanidades, de Agronomía, es un campo disciplinar amplio. Y ellos, al igual que el equipo de Mónica Sanz, también estudian cómo en los genes de los uruguayos hay señales fuertes de ancestría indígena. Hace muy poquitos días salió una nota en La Diaria comentando el trabajo de estos investigadores, tal vez tuvieron la oportunidad de leerla, es muy interesante, súper recomendable, yo se las dejo en las referencias también. Y ellos tenían un interés particular, conociendo el trabajo de Sanz, que hablamos recién, que comprobó la herencia biológica indígena y que encontró esta mutación. Ellos intentaron determinar si se podía rescatar la ancestría charrúa en particular, que es una ancestría que suele ser bastante minimizada por la historiografía más tradicional uruguaya. Se dice que la incidencia mayor es la guaraní, por muchos investigadores. Por ejemplo, uno de los antropólogos más conocidos, Daniel Vidart, era uno de los que sostenía que la tribu charrúa casi no había tenido incidencia, o actores políticos como Sanguinetti. Sanguinetti hace un tiempo escribió una editorial en el diario El País, que se llama Los mitos del charruismo, o algo así. También se los dejo en la nota, no me acuerdo exactamente el título ahora. Publicó algunos videos también, en donde niega o considera que es casi nula la incidencia de los charrúas en la formación del Uruguay. Lo que hicieron estos investigadores, Lucía Spangenberg y Hugo Naya, es secuenciar el genoma de algunas personas que afirmaban tener ascendencia charrúa y que se ofrecieron para el examen. O sea, charrúa entendido en un sentido amplio, ¿no? Es complejo el tema. Ellos dicen que lo usan entre comillas siempre, porque allí dentro podrían entrar también otras etnias menores, como los minuanes, los genoas, los chaná, pero no los guaraníes, que genéticamente, al parecer, yo esto obviamente no entiendo, ¿no? Estoy repitiendo lo que leí. Genéticamente los guaraníes serían bastante distintos a estas otras etnias. Y que se decía, como les mencionaba, que era la etnia de mayor ascendencia en el país. Recordemos también que los guaraníes fueron reducidos a las misiones jesuitas,
fueron cristianizados, se incorporaron con menos problemas a la nueva sociedad que se estaba estableciendo, o sea, también eran más funcionales los guaraníes al discurso y a las prácticas de construcción del Estado. El tema de cómo se practica este estudio es complejo, la nota de la diaria, para quien le interese, se explica bastante bien, pero los resultados a los que arribaron son fascinantes. Encontraron que la ancestría indígena es mucho mayor dentro de cada persona voluntaria, ¿no? Mucho mayor de lo que los propios voluntarios creían tener. Y que la ascendencia era tanto por vía materna, que era lo que se creía, porque los charrúas sobrevivientes fueron en su gran mayoría mujeres, como les decía, pero también la ascendencia existía por vía materna. Vieron que los cromosomas tienen pares, uno que lo aporta el hombre y otro que lo aporta la mujer. O sea, encontraron en los dos cromosomas ascendencia charrúa. Y además, al igual que los estudios del equipo de Sanz, encontraron algunos fragmentos de ADN muy raros en comparación con los del resto de las etnias indígenas de Sudamérica. O sea, no se puede determinar con certeza que todos sean charrúas, pero al menos determinaron que son distintos a los guaraníes y que son bastante extraños en el contexto sudamericano. Rastrearon además en estos individuos que se ofrecieron, en donde se encontraría su último ancestro 100% indígena. O sea, el último ancestro en el árbol genealógico, digámosle, el último ancestro cuyos genes no se hubieran mezclado con genes europeos. Y esto lo hicieron con ayuda, no sé, de unos algoritmos matemáticos, una cosa complejísima. Pero encontraron que en la mayoría de los casos, la datación es en torno a 1830, más o menos en torno a esos años. Y esa fecha coincide con algunos datos históricos, por ejemplo, la matanza de Salsipuedes, que ocurrió en 1831, como saben, cuando las mujeres y niños charrúas fueron dispersados, y entonces a partir de allí se redujo muchísimo la posibilidad de que nacieran nuevos hijos sin ancestría europea o ancestría africana. A ver, igual estos trabajos que les estoy presentando hay que tomarlos con muchísimos recaudos. No es posible afirmar nada a partir de ellos. En materia histórica se necesitan comprobaciones mucho más sólidas, pero además las muestras son pequeñas, ¿no? Apenas una docena o 15 individuos, pero los resultados son coherentes en los dos estudios que les presenté, también coinciden con algunas referencias históricas y antropológicas, y por lo pronto agregan nueva evidencia a una cuestión que, por supuesto, habrá que seguir estudiando y profundizando mucho más. Y una cosita que olvidé decirles en relación al estudio del equipo de Mónica Sanz. Arrojó que en Montevideo la población con ancestría indígena está más representada en los sectores de menor nivel socioeconómico, lo cual también dice mucho sobre nuestra sociedad. Por último, para finalizar, el último trabajo que les quería comentar es el de Federico López Juanvels. Federico es biólogo, él está desarrollando una tesis de maestría que está orientada al desarrollo de formas alternativas de producción sustentable en el ecosistema de humedales, específicamente. Para ello él viene estudiando los suelos de una serie de estructuras monticulares de origen prehispánico que son conocidas como los cerritos de indios. Seguramente las conocen, las han sentido nombrar al menos. Rápidamente, los cerritos de indios son montículos de tierra, del tamaño variable, pero aproximadamente unos 30 o 40 metros de diámetro, y pueden llegar incluso hasta 6 metros de altura. Algunos datan de hasta 5.000 años de antigüedad. Fueron construidos por los indígenas. Eran multifuncionales, podían servir para constituir espacios domésticos, que en conjunto formaban pequeñas aldeas, hasta espacios ceremoniales, donde también se enterraban a sus muertos. Allí se han encontrado muchos restos, muchos esqueletos en excavaciones arqueológicas. También podían ser destinados a zonas de cultivo, de maíz, de zapallo, de porotos. Se encuentran por miles en el territorio uruguayo. Yo me sorprendí, no creí que fueran tantos, pues se encuentran por miles, sobre todo en la costa atlántica del país, en la cuenca de la Laguna Merín, en la zona este-noreste, ¿no? Rocha, 33, todas esas zonas, que son zonas bajas, son zonas inundables, de bañados, por eso los montículos, ¿no? En esa época era más seco igual
el territorio, pero ellos construyeron esos montículos para que en las épocas de inundación no quedaran sumergidos. Y son lo que los antropólogos llaman una forma de antropización del paisaje, es decir, de domesticación del paisaje. Son modificaciones humanas de la tierra que nos dan la pauta de que se trataba de sociedades que ocupaban y que modificaban el territorio, que lo gestionaban de una manera organizada, lo que implica una profundidad cultural que también se enfrenta a la idea canónica que se tiene de los indígenas que habitaron esta zona. No, estos cerritos nos dan evidencia arqueológica de que, por ejemplo, domesticaron a los perros, de que cultivaban, como les decía, de que fabricaban recipientes para conservar el agua y los alimentos, el cuero, por ejemplo. O sea, nos dan un montón de evidencia sobre la forma de vida. No se sabe exactamente hasta cuándo fueron ocupados, tampoco se sabe si a la llegada de los europeos aún tenían alguna utilidad. Pero bueno, entonces, volviendo al trabajo que les mencionaba de Federico López, encarado desde la biología. Él estudia cómo estas estructuras contribuyen a aumentar la biodiversidad del ecosistema y de una serie de recursos útiles para el uso humano. Incluso actualmente muchos de estos cerritos son sitios de cultivo. Son como una especie de islas o parches de monte nativo, donde se da una diversidad vegetal y animal que es diferente a la del entorno, el entorno de los humedales, de los bañados. Y la permanencia de estos cerritos después de tanto tiempo es ejemplo de una antigua gestión del suelo, del agua, una gestión sostenible. Y lo que propone este investigador, Federico López, es incorporar este modelo en el diseño de formas de producción agroecológicas, de formas de producción sostenibles. Es decir, se avanza en conocimientos nativos, en conocimientos indígenas, y promueve un diálogo con métodos científicos modernos. Este tipo de trabajos tiene relación también con lo que se viene haciendo desde hace varios años en el CURE, que es el Centro Universitario Regional del Este, y en el Instituto Nacional de Colonización. Se intenta preservar estos lugares, fomentar una ocupación responsable de la tierra, procesos productivos responsables, tanto ganaderos como agrícolas, que sin obviar la rentabilidad, por supuesto que los colonos tienen que pagar una renta, pero que se proteja esta herencia cultural, esa herencia de patrimonio arqueológico y de biodiversidad que son estos cerritos construidos por los indígenas. Yo les voy a dejar información y videos sobre estas investigaciones para que puedan profundizar. Hay una serie de videos en YouTube también en donde cuentan los propios investigadores cómo han hecho estos trabajos. Ahí pueden profundizar sobre estos estudios si les interesa. Entonces, y ya para cerrar, ya estamos casi a las 8, me parece que tenemos la idea equivocada de que en Uruguay no hay indios, que no tenemos un pasado indígena, que no tenemos una herencia actual, como sí sucede en el resto de Latinoamérica. En los demás países del continente parecería más sencillo pensar a América desde una perspectiva decolonial, pero desde Uruguay nos parecería más difícil a primera vista, ¿no? Somos un país, o creemos ser un país hijo de la inmigración europea, bajamos de los barcos, fuimos la Suiza de América, tuvimos tasas y niveles similares a los europeos. Sin embargo, en el territorio del actual Uruguay habitaron numerosos pueblos indígenas que hicieron de parte de este lugar su tierra, que la habitaron, que la modificaron para su provecho, que dejaron una herencia biológica, una ancestría que está presente en la población actual, como marcan estos estudios, y también una herencia cultural. Como saben, etimológicamente la palabra cultura deriva del latín cultivare, que quiere decir justamente cultivar, y este último trabajo de Federico López se acerca justamente a esta dimensión. Y bueno, si bien es cierto que ya no padecemos la dominación colonial abierta de los viejos modelos español o británico, la lógica de la colonialidad sigue vigente de alguna manera en la idea del mundo que se ha construido desde ese entonces, y transformarla sería imprescindible si queremos dejar de pensar en la modernidad como un objetivo para verla justamente como una construcción. Y el diálogo se iniciará cuando esa modernidad sea despojada de su mítica marcha hacia el futuro, hacia el progreso, y cuando deje de imponerse un monólogo de una civilización única y universal. Bueno,
por ahí es la exposición. Quedamos abiertos a su participación. Muchas gracias, Gonzalo, por los distintos abordajes a la temática. Realmente, por lo menos a mí en lo particular, me aportaron un montón. Gracias. ¿Hay nadie que quiera preguntar, reflexionar, cuestionar, disentir? Todo es bienvenido. A ver, Rodrigo. Rodrigo, Hola, ¿cómo ¿qué andás, tal? Buenas Rodrigo? noches. ¿Qué 100% tal? 100% de asistencia. Sí, ahora me quedé con la duda si en agosto hicieron algún conversatorio, porque yo no No, estuve. No, no Ah, hicimos. no. ta, ta, ta. La última fue la de Julio, la Sí, de la la de la. Constitución. Sí, 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 sí. No, mi pregunta es más bien una curiosidad, capaz que vos sabés. Yo soy docente de historia judía y quería, porque acá estaba viendo que Colón siempre se ha manejado el mito de si Colón era judío o si era un descendiente de nuevos cristianos. Este, y acá, no sé si conoces a un historiador que en su momento fue muy conocido porque también fue embajador en las Naciones Unidas, Abba Eban. Sí, me suena. No lo he leído, pero ¿Tá? el nombre me Y suena. él documenta algo de Colón que me llama la atención, que Colón supuestamente dijo, en el mismo mes en que sus majestades emitieron el edicto de que todos los judíos debían ser expulsados del reino y de sus territorios, me ordenaron que emprendiera con suficientes hombres mi expedición de descubrimiento a las Indias. Sí, no sé si exactamente fue en el mismo mes, pero el llamado descubrimiento de América, porque ahora me doy cuenta que no tengo otra manera de decirle, estoy como ya Sí, programado. claro. El Sí, sí, llamado sí. descubrimiento de América ocurrió casi en simultáneo con la expulsión de los judíos de De España España. y con la recuperación de Granada en, en- en detrimento de los moros. O sea que es como una triple victoria para la España católica de la época, Sí, sí. el descubrimiento y conquista de América, la expulsión de los judíos y la recuperación de Granada, ¿no? Y eso probaba, les dio una confianza impresionante, probaba que su Dios era el verdadero, porque estaban triunfando ante los judíos, ante los moros y ante los infieles. Claro. Y además la conquista fue una manera de recuperar almas que se habían perdido en el cisma de la iglesia cristiana de muy poquito atrás, cuando se separaron las iglesias, la iglesia protestante. Es todo el mismo periodo. Sí, Este, sí. así que eso que decís es así. No sé exactamente si iba para ahí tu cuestión, pero, pero se dio todo en simultáneo. Tenía algo más para aportar, pero ahora dejo que hable otro y después intervengo de Luciano nuevo. tenía la mano levantada, allí sigue con... Hola, no sé si se me escucha. Sí, Perfecto. perfecto, Luciano. Buenísimo. La pregunta, bueno, es un poco hacer trampa porque no tiene que ver específicamente con el tema del descubrimiento, pero, o sea, ya que vino a colación a lo largo de la charla, preguntar por el tema de la matanza de Salsipuedes, ¿por qué desde la historiografía no se habla de genocidio? Y en relación a eso, si los pueblos originarios, o las agrupaciones descendientes demás, sí manejan el término de genocidio. Sí, hay visiones que sí hablan de genocidio. Yo no lo manejé así. Mm, No estoy seguro de que haya sido una intención de eliminar a los indígenas como etnia o como grupo humano. De hecho, había muchos indígenas como los guaraníes que se estaban integrando a la nueva civilización que se estaba intentando imponer. Eh, Me parece que era más bien que con los charrúas no podían. Los charrúas no se iban a incorporar de ninguna manera a esa nueva visión, no iban a dejar de vivir en sus tolerías, como se llamaban los españoles o los criollos, y por eso fue esa matanza, que afortunadamente no fue total, porque sobrevivieron mujeres y niños, y hoy se puede tener esta herencia, esta ancestría de las que le hablaba. Eh,
me parece que va por ahí, no sé, no tengo mucho más para decir en Sí. relación a eso. Estaba leyendo ahora un comentario de Gabriela Márquez, que es docente de historia y descendiente indígena, y que nos dice que sería importante escuchar a las organizaciones de descendientes de Uruguay, que están trabajando en todos estos temas. No sé si vos, Gabriela, pertenecés a alguna de estas organizaciones. Pienso en CONACHA, por ejemplo, que sé que nuclea a varias organizaciones y a varias comunidades, y si sabés cómo lo plantean desde estas organizaciones, y lo querés compartir, adelante. Si no, todo bien. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, no puedo prender la cámara porque No no pasa nada. tengo bien. Sí, yo pertenezco a una organización que no está perteneciendo al CONACHA, que lo que hacemos es más bien la recuperación cultural de algunas costumbres, ¿no? Más bien costumbres más espirituales, ¿no? Y bueno, y se está trabajando también en el tema del idioma también, de rescatar el idioma charrúa, y bueno, a través de los vocablos, ¿no? A través de acostumbrarnos también a decir algunas palabras, y bueno, en ese camino. Pero bueno, el tema del genocidio, sí, se habla de genocidio, porque fue una matanza o sea, a pesar de que hubo sobrevivientes, murieron mujeres, murieron niños, murieron ancianos. Entonces, también es difícil el tema. Ahora se está trabajando con el Instituto de Derechos Humanos el tema de poder nombrar como sitio de la memoria al arroyo Salsipuedes, y bueno, y ahí hay como una discusión también interna de poder buscar también en algún momento si hay restos también, que eso sería muy importante también para la historia, ¿no? Como si hubieran restos humanos allí, ya nos darían un material y una información muy valiosa también para saber cómo llamar, ¿no? Y para esta discusión también. Pero sí que eso, si hay muertes de familias, digamos, es un genocidio. Entonces se llama genocidio. Y además hay una intención también, hubo una intención que quizá haya sido política también, ¿no? Como tú decías, no se podía con los charrúas en este proyecto moderno de país, no estaban incluidos los charrúas, ¿no? Por su forma de vida. Eso. Bueno, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la charla, Gracias que a estuvo vos. muy interesante. Buenísimo. Muy bien. William allí planteaba también el término India. No sé si William, o sea que... Sí, estaba leyendo que Sí. según Mario Cayota, que en una oportunidad habló con él, es que hay una teoría que dice que la palabra indio en realidad derivaría de sin Dios en vez de la India. No lo sé, no sé, puede ser. Lo que tenía entendido era que, como se creía que se habían llegado a las Indias, se les decía, se les dijo indios, pero puede ser. Impíos era la palabra que también o infieles, también para referirse a los indios, pero puede ser una posibilidad, no lo sé. Dale, Rodrigo. Rodrigo. Sí, con lo que decía la compañera recién, digo, me parece que genocidio no tiene por qué pensarse como la eliminación total de un pueblo, ¿no? Creo que me estaba fijando recién en cómo define la RAE genocidio y habla de como de exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano, ¿no? Digo, por lo que a mí me toca de cerca, estaba pensando en lo que fue el Holocausto y los nazis mataron una tercera parte del pueblo judío, igual se habla de genocidio, ¿no? Por supuesto, claro. Creo.
Yo decía que no fue exterminio, en el sentido de que hubo varios sobrevivientes. A Salsipuedes en particular me refería, no a todo el proyecto del Estado uruguayo de esos años y de lo que pasaba un poquito antes en la etapa colonial. Pero sí, esa visión también es válida, claro. En ese sentido, les invitamos a ver, si visitan el museo, no solo nos encuentran en el espacio virtual, si van al museo, en la exposición Ninguna imagen es inocente, se hace bastante referencia justo en una de las salas a estos temas, y hay una instalación del artista Fernando Foglino que también plantea la temática. No se las voy a spoilear, visiten la exposición y van a ver ahí distintos abordajes acerca de estos temas.